El sindicalista Jorge Cotrina Portal versus su antítesis Roberto Cutrina Portal. Jorge Cotrina Portal, psicólogo, trabajador del Poder Judicial, secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores, Sutrapoj, cuya mente de demócrata, no duda en criticar públicamente al presidente del Poder Judicial Javier Villestein. ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene derecho según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución vigente. Hoy en día, de acuerdo con la CID, la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social. Primero, no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento al mayor número de destinatarios. Así, pues, la expresión, la difusión del pensamiento y de información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. Segundo, se le reconoce como un medio para el intercambio de ideas e informaciones, comunicar su opinión y de la información de que disponen, como el derecho de difundir la propia. La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el Incorporated 4 del art. Segundo de la Constitución vigente, 1. Pero que plantea respecto a los atropellos y desigualdades en el Poder Judicial, Jorge Cotrina, nos dice: lo que pasa es que Villestein está haciendo una discriminación respecto al aumento de sueldos para los servidores de la Administración de Justicia. Quiere los rubros más altos para la especie de élite existente en la Corte Suprema y en la Gerencia General del PJ, y los más bajos para los empleados de a pie. Y eso no puede ser. 2. ¿Qué piden los trabajadores del Poder Judicial? Algo justo, que es aumento de sueldos, pero ¿cómo reaccionó Villestein? Se negó categóricamente, aplicando el lema del patrón: lo ancho para mí, lo angosto para ti. Al darse cuenta de ello, el sindicalista Jorge Cotrina Portal menciona: por eso se opone, Villestein, a que el bono jurisdiccional para los empleados del PJ, que actualmente es de un promedio de 450 soles mensuales, ascienda a 900 soles. Por el contrario, este magistrado quiere que esta última suma llegue como máximo a 200 soles, para de esa manera otorgar aumentos mucho más significativos a la élite mencionada. 2. Y Jorge Cotrina acota en su pleno derecho, planteando: no obstante, todo esto resulta mínimo comparado con lo percibido por los servidores de la Corte Suprema y de la Gerencia General. Y esto se llama discriminación, sin duda alguna. 2. Frente a los sueldos extremadamente diferenciados entre los jueces y trabajadores del Poder Judicial, estos no se quedan callados y se expresan abiertamente y con toda la razón. Su secretario sindical de Prensa y Propaganda, Jorge Cotrina, expresa lo siguiente: la institución nos trata como si no existiéramos, pues no se percatan que mientras los magistrados declaran a los medios que 10,000 soles no les alcanza, el servidor que está a su costado, que es tan abogado como él, gana 2,000 soles líquidos. 3. Por otro lado, el sindicalista de Jorge Cotrina Portal da su opinión con respecto a la coyuntura social acerca del Movadef, planteando: considero que el mayor problema de nuestros políticos es que poseen una mente obturada por la insensatez y la mediocridad. Los ciudadanos asistimos a esta gran cadena humana que han formado todos los partidos legales para defender su democracia burguesa, esa que solo beneficia a los que detentan el poder y que privilegia la cosificación del ser humano. Utilizar el argumento sectario para decir que el Movadef debe ser proscrito por no compartir nuestras ideas liberales, es simple y llanamente una actitud que niega uno de los pilares de la verdadera democracia, cual es la libertad, la tolerancia y el respeto por las ideas del contrario. Querer desconocer a sus centenares de miles de firmantes, es no mirar la realidad y denota a lo mejor algo de envidia de nuestros partidos legales. ¿Es que acaso no hay un ápice de culpabilidad en los partidos políticos por lo conseguido hasta ahora por el Movadef? ¿Les interesa a nuestros políticos y a sus partidos representar y llevar las demandas de nuestra población? Creemos que no, y una prueba de ello es las derrotas sucesivas que tienen los mencionados partidos en las diferentes elecciones por los gobiernos locales y regionales. Allí apreciamos que la población no les cree y ergo no vota por ellos, antes bien, hace tiempo que los ha votado de sus preferencias políticas, pues se han dado cuenta que solo buscan a la población en época de elecciones.
¿Por qué no aceptarlos para que formen parte de la amplia gama de partidos que debe existir en toda sociedad y que sea la población quien con su apoyo o desprecio los acepte o rechace, dependiendo cuál sea el caso? ¿Por qué no vencerlos en el terreno del debate político, si como dicen, tienen ideas desfasadas y violentistas? Entonces, ¿cuál es el miedo? Ya es hora que en este país las cosas se resuelvan utilizando la razón y no sobre la base de subjetividades o de intereses políticos partidarios. Con la solución que se pretende dar, ¿quién resulta ser verdaderamente el sectario? Aunque les duela a los propiciadores de este sectarismo, los del Movadef son peruanos y tienen una voz que quiere ser escuchada. Si están equivocados, dejemos que la población se los haga saber, pero sin carga montón y sin actitudes que lindan con el odio y la falta de civilidad. 4. En otro blog acerca de temas sociales acerca de Movadef dice. 1. Jorge Cotrina Portal dice. 20 abril, 2014 a las 22:40 es un hecho que la detención de la cúpula del Movadef es una buena cortina de humo, el inicio de la criminalización de todo aquel que piense diferente al gobierno. Para los que intentamos conocer un poco más de lo que dicen los medios sobre el proceso de la guerra interna acaecida entre 1980 a 1992, sabemos que después de las negociaciones que buscaban un acuerdo de paz entre el gobierno y los senderistas, se dio una división al interior de dicha agrupación, dando lugar a una posición radical o ultra denominada Proseguir, con Feliciano a la cabeza de este grupo, y la de los acuerdistas que estaban por el llamado al acuerdo de paz, dando lugar a que los senderistas abandones la tesis de la lucha armada. El Movadef, hasta donde sabemos, no preconiza el reinicio de la lucha armada, y es más, han sido prácticamente de público conocimiento todo su accionar, pues la prensa los ha entrevistado hasta más no poder. Respetemos los derechos de todos, aun de los que piensan diferente, esa será una de las tantas maneras de construir una sociedad justa y un auténtico Estado de Derecho. 5. Con un panorama más amplio de las cosas y de la sociedad, Jorge Cotrina manifiesta respecto a cómo se debe enfocar la contratación en el Poder Judicial. Fecha. Miércoles, 24 de febrero de 2016 a las 20:04. Criterio netamente subjetivo y que va en contra de la interdisciplinariedad que se debe dar en las decisiones y en el saber humano. Con esa resolución están diciendo que la psicología es prácticamente oscurantista o que en sí es un conocimiento falso. Solamente en un país subdesarrollado se puede dejar de obviar los aportes de la psicología. Creo que si se utilizara los conocimientos de la psicología organizacional, por ejemplo, de manera estricta en la selección de jueces y fiscales por el CNM, nos ahorraríamos varios problemas en lo que se refiere a la idoneidad para el puesto. 6. Pero ¿qué plantea Roberto Cotrina Portal? Hasta donde llegó su estrechez mental, no admite la crítica. No quiere ningún debate en las academias Aduni, César Vallejo y Colegio Bertolt Brecht. No conoce la palabra diálogo con el trabajador, solo aplica a rajatabla el memorándum, violando su mismo reglamento interno de trabajo. Mira la eficiencia de un profesor, en base a las encuestas y a qué hora llega a dictar, todo un metafísico. Se cree la institución. No respeta los derechos fundamentales de los trabajadores. Aplica y actúa según la escuela fujimorista, tilda a todo opositor de terrorista. Todo su accionar, es decir, su práctica, es de un neoliberal. ¿A qué se perfila más Roberto Cotrina Portal? ¿A ser un demócrata o un autócrata perfilándose a dictador mediocre? ¿A qué intereses de clases defiende Roberto Cotrina Portal? ¿Será al trabajador asalariado explotado por la patronal o del empleador acaparador de la plusvalía del trabajador?